Todo empezó con lo que empiezan todas estas historias, con el aburrimiento. Estaba navegando por YouTube, buscando vídeos divertidos o vídeos de miedo, cuando me topé con algo que me llamó la atención. Fue dirigido por un usuario llamado El Hombre de la Carne, e involucraba imágenes stop motion, utilizando unos títeres muy inquietantes. Lo primero que me llamó la atención, sinceramente, fue la miniatura. Era una figura que parecía estar hecha completamente de carne molida. Recuerdo ver la figura y levantar una ceja mientras observaba lo que estaba viendo. Ahora bien, cuando les digo que las figuras eran grotescas, no me refiero a que fueran feas o mal hechas. Estaban muy bien ensambladas y la cantidad de detalles que tenían era asombrosa. Estos títeres de carne tenían cabello, ropa y rasgos faciales que habían sido elaborados meticulosamente hasta el punto de ser casi escalofriantes. De hecho, me hubiera esperado que parpadearan o se movieran solos, ya que parecían demasiado reales para ser stop motion. El episodio que encontré primero fue el episodio 5, y mientras lo miraba rápidamente comencé a darme cuenta de que no era contenido normal de YouTube. El episodio 5 involucraba a 3 personajes, Lisa, Steve y Michael, que se estaban preparando para la llegada de un cuarto personaje, Dawn. La música de fondo era tintineante y discordante, a medio camino entre un calíope y un tío vivo, que a menudo hacía que las voces fueran difíciles de escuchar. Los personajes estaban limpiando la casa, que era principalmente una hoja de papel con ventanas dibujadas cerca del techo y algunos muebles hechos a mano con plastilina. Mientras limpiaban, una voz dijo que Lisa estaba siendo perezosa y esperaba que Michael y Steve hicieran la mayor parte del trabajo. Recuerdo que pensé que esto era extraño, porque su personaje sí que se movía, quitaba el polvo y ordenaba al menos tanto como los demás, y parecían estar trabajando bien juntos. Después de unos minutos de limpieza irregular, una mano bajó del techo y felicitó a Steve y Michael por un trabajo bien hecho. Luego señaló con un dedo regordete a Lisa y la regañó por ser tan perezosa. La voz dijo que a Lisa no se le permitiría unirse a la fiesta más tarde, ya que no había ayudado. Mientras Michael y Steve salían del escenario, el personaje de Lisa se hizo un ovillo mientras sonaba música de fiesta a todo volumen de fondo. Música de carnaval. Recuerdo sentirme mal cuando el último frame se quedó congelado en su lugar. La cámara se acercó a la pobre Lisa mientras estaba sentada, agachada contra una pared. Aunque no podía oír nada encima de la animada música de fiesta, pude ver que la pequeña figura temblaba un poco y pensé que podría estar llorando. ¿Qué demonios era esto? ¿Y por qué de repente me hizo sentir casi voyerista ver el sufrimiento de esta sollozante no persona? Después de esto, mi curiosidad morbosa hizo que me enganchara a estos vídeos. Fui al canal adjunto y vi que tenía unos 10 vídeos, todos subidos en el último mes o 2. Su canal era pequeño, solo con unos 80 suscriptores, y todos los vídeos eran de este estilo stop motion, donde usaba lo grotesco de las figuras a su favor. Encontré el primer episodio, Amistad, y decidí verlo. El vídeo era sobre Lisa, la marioneta de carne de antes, y de cómo estaba sola y triste. La marioneta se sentó mayormente en la misma posición, inclinada, y parecía sollozar. De repente, otros 2 títeres familiares, Steve y Michael, entraron en escena, y Lisa miró hacia arriba y pareció estar feliz de verlos. La mano gordita, a quien llamaba padre, dijo que había visto que estaba sola y le había conseguido unos amigos para que no llorara tanto. La mano acarició su delicado cabello y parecía mucho más agradable para ella en este episodio que en el episodio anteriormente visto. Los 3 se abrazaron y dijeron que serían amigos para siempre. Luego, el episodio terminó y la pantalla se volvió negra. Había durado menos de 5 minutos en total, pero aún así me hizo sentir extraño y desanimado. Inmediatamente después cargué el segundo vídeo.
Era una especie de accidente de tren y necesitaba ver cómo acababa sin importar la carnicería que iba a haber. Los siguientes 2 episodios fueron bastante similares a lo que esperaba. Se llamaban Convivencia y Familia y seguían la vida de Lisa y sus nuevos compañeros de piso. Instalaron algunos muebles y tuvieron conversaciones mundanas mientras escuchaba música rara de fondo, lo que hacía que sus palabras fueran difíciles de escuchar a veces. Era la típica feria de stop motion, pero a veces había actos extraños en medio del stop motion. Durante uno en particular, los chicos, Steve y Michael, estaban hablando con Lisa sobre qué preparar para la cena. El stop motion se cortó abruptamente y se podían ver 5 o 6 segundos de las figuras de pie, mientras un sollozo desgarrador se escuchaba de fondo. En medio de este llanto había una voz suave pero enojada que intentaba calmar el llanto. Tuve que rebobinarlo varias veces para captarla, y recuerdo haberme preguntado si se trataba de algún tipo de concepto artístico o algo así. ¿Estaba el artista tratando de hacer algún experimento social? Quizás estaba tratando de ocultarlo en medio del stop motion para hacerlo aún más vanguardista. No fue hasta el 4.º episodio que las cosas se pusieron verdaderamente feas para Lisa. Noté que mientras los primeros 3 vídeos fueron subidos uno cada día, el 4.º vídeo había tardado casi una semana en aparecer. Esto no habría sido extraño para ningún otro canal, pero el cambio total del episodio 3 al episodio 4 fue alarmante. El vídeo duraba unos 5 minutos y parecía implicar que Lisa salía sola una noche y se perdía. Había salido a caminar, a pesar de que la mano padre le había dicho que no lo hiciera, y se había perdido en un bosque dibujado en una hoja de papel blanco. Los árboles eran grandes y pantanosos, como los que se ven a menudo en los trabajos de plástica de los niños, dejando claro que la mano padre no era un artista. Tampoco era un narrador férreo, porque su voz y su tono parecían enojarse más y más a menudo que avanzaba el episodio. El estado de la marioneta se veía horrible, cosa que se sumaba al horror surrealista del espectáculo. La marioneta de Lisa estaba claramente en mal estado, y a la mitad del espectáculo, una parte se le cayó y aterrizó sobre la mesa. La narración terminó abruptamente mientras la música continuaba sobre la imagen de la grisácea marioneta parada en su lugar. El sonido de alguien alejándose fue audible sobre la disonancia tintineante, unos pasos lentos y enojados. Hubo un breve momento en el que se escuchó a alguien suplicar porque lo dejaran ir, pero el sonido se cortó cuando empezaron a escucharse gritos desgarradores. El vídeo estaba mal editado y claramente el autor había intentado cortar la última parte. Cuando se reanudó el espectáculo, el títere de Lisa se completó nuevamente con lo que parecía ser un pedazo de carne fresca. La pieza que se había caído, sin embargo, todavía estaba sobre la mesa, como si ahora no fuera más útil que la piel de una serpiente. Hacia el final del episodio, la marioneta de Lisa se inclinó y pareció llorar porque estaba sola y asustada en el bosque. Este llanto fue solapado por un llanto suave y frenético de fondo, que se supone que no tendría que haber escuchado. De repente, la mano padre vino y le mostró el camino a casa. La regañó por huir y le dijo que no debía volver a hacerlo nunca más. Al igual que un padre real, la mano padre parecía aliviada y enojada, y Lisa lo acompañó a casa con bastante mansedumbre. Cuando llegaron, la marioneta de Steve y Michael no parecían felices de verla. La rechazaron en silencio y el episodio terminó con Lisa llorando en un rincón. Luego, el episodio se desvaneció negro y rodaron los créditos. Puse el ratón sobre el episodio 6, sin saber si realmente quería verlo. El episodio 4, llamado Desagradecida, hizo que el episodio 5 tuviera mucho más sentido ahora. Es probable que la mano padre todavía estuviera castigando a Lisa por huir, aunque el comienzo del episodio dejó muy claro que solo quería salir a dar un paseo. Los episodios fueron bastante fáciles de seguir,
pero algo en ellos todavía me inquietaba. ¿Por qué estos personajes vivían bajo este personaje paternal al que llamaban mano padre? ¿Por qué el narrador los llamó compañeros de piso, si la mano padre trató a alguno de ellos como niños? Todo el espectáculo tenía una extraña naturaleza surrealista, y parecía haber una historia subyacente que simplemente no entendía. Sin embargo, estaba totalmente interesado en esta historia, y tenía que ver cómo acababa. El episodio 6 fue el más extraño con diferencia, y los comentarios en el vídeo parecen demostrar que no me estaba volviendo loco. Se llamaba Melancolía. El episodio comenzaba con la misma música tétrica y una toma de Lisa encorvada y llorando. Sin embargo, este llanto no era el sonido enlatado que había sido antes. El episodio fueron 3 minutos y medio de alguien sollozando desgarradoramente, el tipo de llantos que son partes iguales de desesperación y terror. La cámara parecía estar enfocándose lentamente en la intrincada cara de la marioneta de carne, mientras los sollozos de fondo seguían y seguían. Había visto algunos vídeos extraños a lo largo de mi vida, pero este definitivamente se llevó el premio. La toma final fue el ojo del títere de carne, claramente definido y cuidadosamente trazado. Se podía ver la carne comenzando a enmohecerse. Las manchas brillantes decoraban su superficie. Antes del fundido a negro se podía escuchar el agravante terror de aquellos gritos, antes de que el capítulo se acabase abruptamente. Tras esto tenía que tomarme un respiro, leyendo los comentarios mientras trataba de darle sentido a lo que acababa de ver. La audiencia del hombre de la carne parecía estar un poco dividida, discutiendo sobre si se trataba de una expresión artística o algo mucho más oscuro y tétrico. Un usuario había dicho que los sollozos y gritos habían sido grabados en directo y que no podía encontrarlos en ninguna de las librerías de sonido de uso gratuito. Otro usuario cuestionó si eran demasiado reales o no, pensando que esto podría ser parte de una tortura real. Pero otros parecían pensar que era solo una pieza de vanguardia, demasiado pomposa para su propio bien. En lo que sí estuvieron de acuerdo fue en que, incluso si estaba actuando, los gritos eran demasiado reales, y que todos sentían dentro de sí de alguna manera esos gritos de angustia. Esperaba que tal vez el episodio 7 fuera un regreso a la cordura. Pero este episodio, el séptimo, llamado Envidia, fue igual de extraño. El narrador nos estaba explicando que el personaje de Dawn se estaba adaptando muy bien a la casa. Todos los inquilinos la amaban, todos querían ser su amigo, y de hecho la mano padre, Steve y Michael, estaban de pie a su alrededor y se movían animadamente. Solo un personaje, Lisa, no parecía querer ser amiga de Dawn. Parecía estar en otra habitación, todavía acurrucada y llorando. El narrador explicó que Lisa estaba celosa de Dawn y que el padre se había enfadado con su actitud. Los sollozos del episodio anterior se habían ido, pero habían otros ruidos apenas perceptibles sobre la música fuerte y tintineante. Los títeres también parecían estar en muchas mejores condiciones, supongo que porque recientemente les cambiaron la carne. La mano padre apareció y regañó a Lisa, pero ella se quedó acurrucada y llorando. Miré la miniatura del siguiente episodio y me pregunté si realmente quería ver más. Sentí que había estado mirando durante horas, pero resulta que los 7 episodios habían tomado menos de 30 minutos. Algo sobre ver la interacción entre los personajes me había atrapado y sentí que necesitaba terminarlo. Al mismo tiempo, había algo mucho más oscuro aquí de lo que me esperaba. Esto era como la confesión de alguien. Todo se sintió muy íntimo y me sentí casi voyerista por mirar. Sin embargo, hice clic en el siguiente episodio, diciéndome que otros 3 capítulos no harían demasiado daño. Qué equivocado estaba. El episodio 8, llamado Odio,
Comenzó con Lisa apoyada contra una pared de papel, mientras los demás intentaban entrar a su habitación. Empezaron amablemente pidiendo que saliera, queriendo hablar y queriendo verla. El narrador nos dijo que Lisa había estado eludiendo sus tareas y diciéndole cosas desagradables a la mano padre sobre los otros compañeros de piso. La mano padre, por supuesto, había compartido esas cosas con los demás y ahora querían hablar con ella. Cuando los golpes se convirtieron en aporreos, los tres tiraron la puerta de papel mientras golpeaban y pateaban. Lisa se llevó las manos a los oídos y puso la cabeza entre las rodillas. El narrador nos contó cómo Michael y Steve querían hablar con ella y cómo Dawn estaba realmente molesta porque Lisa la juzgó sin conocerla. Mientras golpeaban y aporreaban la puerta de papel, la mano padre apareció de repente en escena. Lisa levantó la vista de sus rodillas y parecía insegura de qué hacer con la repentina aparición de la falange paternal. La mano padre le dijo que había traído discordia a la casa y que ya no podía ignorar su insolencia. La mano se convirtió en un puño y comenzó a golpear salvajemente a la marioneta. Trozos de carne se cayeron y fueron aplastados bajo los golpes. El esqueleto de alambre estaba torcido y deformado, y toda la escena se hizo aún más horrible por la melodía de carnaval que se superponía y que raspaba mi cerebro como si fueran cuchillas. La escena terminó cuando Steve y Michael llegaron a la puerta y la cámara se acercó a la triste pila de carne en la que se había convertido Lisa. El episodio terminó abruptamente y pude ver una figura pálida mirándome desde la oscura pantalla. Me tomó medio segundo darme cuenta de que la figura pálida y sudorosa era yo. El episodio 9, Arrepentimiento, fue el siguiente, y no había dudas sobre si lo vería o no. Necesitaba saber qué venía después. El episodio 9 era tan diferente de los demás como la noche y el día. Grabado por la cámara temblorosa de alguien caminando por el bosque de noche. Una luz de color amarillo mantequilla proporcionaba una pequeña ventana de luz, y quienquiera que estuviera grabando respiraba con dificultad mientras caminaba pesadamente por el bosque. El bosque estaba extrañamente silencioso a medida que avanzaba, y las hojas que crujían bajo sus pies eran ruidosas y discordantes. El vídeo duró 4 minutos, y 3 minutos y medio no fueron más que pies caminando, crujido de hojas y respiración entrecortada. Entonces, abruptamente, se detuvo ante una pequeña piedra redonda. El follaje y tierra frente a ella recién removido y dejado reposar descuidadamente. «Duerme bien, Lisa», susurró la voz carraspeante del camarógrafo. Entonces todo se volvió negro de nuevo. Llegué al 10º episodio sin pensarlo, queriendo ver cómo terminaba todo esto. El episodio 10, Ambivalencia, parecía ser un regreso a la normalidad. Dawn estaba sentada en el sofá. Parecía reírse de algo en un televisor fuera de vista. Michael y Steve parecían estar dando vueltas, limpiando o simplemente charlando. La pared que había marcado la habitación de Lisa no se veía por ninguna parte. La mano padre los observaba con benevolencia, mientras el narrador nos contaba cómo Michael estaba buscando un libro que había perdido, y Dawn estaba viendo su programa favorito. Todo parecía estar bien, todo parecía normal. Aparte del cadáver roto de Lisa, que yacía en el suelo. El daño que había hecho la mano padre todavía estaba en el suelo, y la carne estaba marrón y seca. Las moscas habían comenzado a rodear el cuerpo de carne, y si una de las marionetas pasaba por delante, parecían ignorar lo que quedaba de Lisa, como si no existiera. El único personaje que parecía ver el cadáver era la mano padre. Él la miraba de vez en cuando, casi con aires de chulería, y sacudía la cabeza antes de volver a mirar a los otros títeres felices. El episodio 10 se oscureció, y una vez más me quedé preguntándome qué acababa de ver. El vídeo había logrado entrar en mi cabeza. Intenté ver otros vídeos, hacer otras actividades, pero las imágenes nunca dejaron mi cabeza en paz. Se me conocía por sugerir vídeos extraños a mis amigos,
incluso enseñándoles grupos bizarros de Reddit. Este vídeo, sin embargo, no era uno de ellos. No quería hablar de lo que había visto. No quería que otros sufrieran las mismas pesadillas. Y probablemente por eso estaba pensando en ello cuando vi el cartel. Viajaba por trabajo. Yo trabajo como perito para casos específicos, por lo que viajo mucho y tengo muchas horas libres, lo que a menudo me lleva al aburrimiento mencionado al principio de la historia. Conducía por Michigan cuando la llamada de la naturaleza se volvió demasiado fuerte como para ignorarla. Afortunadamente, había una gasolinera más adelante. Ya me estaba subiendo a la cremallera y saliendo del baño cuando vi en la pared los carteles de personas desaparecidas. Antes de poder evitarlo, mis ojos cayeron sobre la imagen de una mujer que hizo que se me entrecortara la respiración y me pusiera pálido como si hubiera visto un fantasma. El nombre de la mujer era Elizabeth Rainey, de 23 años, y había estado desaparecida durante los últimos 4 meses. El póster era nuevo, no estaba amarillento ni arrugado, y lo saqué fácilmente de las chinchetas que lo sujetaban. Mirando aquella cara, me di cuenta de cuánto trabajo había sido invertido en cada títere. La nariz, su ancha frente, el pequeño hoyuelo en su barbilla, la abolladura en su mejilla izquierda por algún accidente. Todo estaba allí, y todo había sido detallado con amor en la cara porosa del títere de carne. Me llevé el cartel a mi coche, y la hora de empezar mi trabajo se acercaba rápidamente. Llamé a un amigo mío que trabajaba en el departamento de policía de la localidad. Le hablé de la chica, del canal de YouTube, de los vídeos, y me dijo sin mucho entusiasmo que lo investigaría. Cuando me llamó más tarde ese día para agradecerme la información, parecía mucho más interesado en lo que tenía que decir. Volvimos a hablar unas semanas más tarde, y le ofrecí unos tragos a cambio de saciar mi curiosidad. Aceptó, pero me advirtió que quizás la información iba a ser demasiado para mí. Mientras bebíamos, me contó la siguiente historia. Mi amigo tenía un colega, agente del FBI, y le comentó sobre los vídeos. Le envió el enlace al canal y le pidió que echara un vistazo. Después de ver el drama él mismo, rastreó la IP e investigó para ver qué podían encontrar sobre este tipo. Resultó que Elizabeth no era la única cara familiar que faltaba en el área de Michigan. Michael Chávez, Steven Choate y Dawn Lee también estaban desaparecidos. La dirección IP provenía de una casa antigua cerca del lago Huron. El propietario, David Matthews, era dueño de la casa y de una gran cantidad de terreno circundante. Cuando allanaron su casa, tomaron a David por sorpresa y encontraron más de lo que esperaba. Los había estado guardando en su sótano. El enfermo bastardo tenía un gran sótano con 4 habitaciones separadas. La sala central tenía un sofá, un televisor y una gran mesa de cocina con el pequeño plató del programa, y por último una cámara. Los títeres estaban en un estante cercano, sus cuerpos grises cayéndose a pedazos de sus estructuras de metal. Lo último que había en la habitación era una enorme y oxidada picadora de carne. Una picadora con hebras de carne podrida colgando de la punta. Dijo que la habitación estaba llena de moscas y que los sonidos de gemidos no se habían escuchado hasta que comenzaron a derribar puertas a patadas. Dawn, Michael y Steve estaban acostados en sus respectivas habitaciones. Lo que quedaba de ellos, al menos, él había dicho, tomando un largo trago de su cerveza. Me envió fotos de la escena del crimen. Ojalá nunca lo hubiera hecho. David se encontraba en la habitación que probablemente había pertenecido a Elizabeth. Él había estado usando su vestido. La tela estaba muy estirada alrededor de su cuerpo y estaba sollozando en una esquina. No importaba lo que le dijeran los agentes, su respuesta siempre era la misma. Se balanceaba haciendo un extraño ruido cuando su trasero se deslizaba sobre el suelo de hormigón. Él dijo: no debería haber jugado a ser Dios. No debería haberla hecho dormir. Seguía diciéndolo una
y otra vez. Los otros no decían mucho tampoco, decía mi amigo. Los había aplastado los huesos, les había cortado dedos de las manos y los pies, y los brazos y las piernas, para poder triturarlos y hacer sus títeres. Había utilizado torniquetes y tranquilizantes para animales para mantenerlos con vida. Michael y Steve eran poco más que torsos. Steve tenía media pierna y Michael poco más que un codo. A Dawn le faltaban las piernas, pero afortunadamente sus brazos estaban intactos. Esta última solo había estado en el sótano durante un mes y parecía que él no había tenido tiempo suficiente como para torturarla más. Los sacaron a todos de ese pozo infernal y David Matthews, el hombre de la carne, ahora estaba bajo custodia policial. Es una verdadera victoria para los buenos, mi amigo dijo, con la mirada puesta en el infinito. Aunque ninguno de ellos volverá a caminar. Los hombres están en estado catatónico y la chica solo balbucea. Pero al menos los salvamos antes de que pudiera terminar su enfermiza obra de teatro. Todavía tenían que encontrar el cuerpo de Lisa y aún no se habían dado por vencidos. Mientras tanto, yo estoy aquí, repasando los hechos mientras escribo. Los pensamientos se revuelven en mi cabeza como ratas en un laberinto. Cada gemido, cada sollozo, era ese enfermo cosechando a sus víctimas para poder reemplazar la carne de sus preciosas marionetas. Fui partícipe involuntario en esto, observando y alentando a este bastardo enfermo a continuar. Quiero olvidarlo, sacarlo de mi cabeza, pero no puedo. Puede que nunca consiga olvidar lo que vi en esa corta hora de mi vida. Puede que nunca olvide el terrible conocimiento que el hombre de la carne ha metido en mi cabeza, y tiene pinta que mi curiosidad por lo bizarro se ha saciado por una buena temporada. Creo que mis días de recorrer YouTube por aburrimiento pueden haber llegado a su fin.